Bienvenida a Charlas que Sanan, un espacio creado para hablar de la vida real, de lo que duele, de lo que transforma y de lo que nos ayuda a volver a nosotras mismas, un espacio donde cada conversación es una puerta hacia el autoconocimiento. Aquí exploramos historias, emociones y aprendizajes que nos invitan a mirar hacia adentro, comprender nuestro sistema y transformar nuestra vida desde la conciencia. Porque sanar no es olvidar, es integrar. Respira, estás en un lugar seguro. Hola mi gente linda, ¿qué tal? Espero que estén pasando un lindo día. Por aquí Emily y Nati. Vamos a tratar de conversar un poquito más de lo que dejamos en el episodio anterior, que nos pareció bastante interesante. ¿Tú qué opinas, Nati? Con nuestras charlas que sanan, claro, claro que sí. ¿Y cómo llegamos a ser terapeutas, no? Sí, me parece súper genial que empecemos a hablar un poquito de nosotras y nuestra pasión por la terapia ahora. Sí, vivimos de la terapia, por la terapia, no sé ya cómo decirlo. Sí, bueno, es que es un poquito de todo, es un por, un par y un amor hacia. Entonces a veces creemos que elegimos nuestro camino, pero cuando miramos un poquito hacia atrás, con conciencia, no con con como vamos por la vida como todo el tiempo. No, no, así no. Desde todos inconscientes, automáticos que nos levantamos, no. Cuando la miramos con la conciencia, nos damos cuenta que el camino también es el que nos permitimos o elegimos nosotros mismos. Bueno, nosotros desde la perspectiva, desde las constelaciones familiares y de la terapia, yo creo que aprendimos mucho a ese proceso. El sentirnos en nosotros mismos, el sentir nuestro cuerpo, el sentir cómo podemos ayudar a otro y que eso nos da un avance bastante interesante. Ojo, porque el ayudar a otro también implica que tú te ayudes a ti misma. Primero, Muy importante yo creo ese que punto. es una regla muy básica y es cómo puedes ayudar a otro si no tienes cómo ayudar o qué le vas a brindar a ese otro si no tienes con qué. Entonces, mi historia y la historia de Emily no comenzó como una terapeuta holística, comenzó desde el día en que decidí hacerme cargo de mis cosas, de mis heridas, de mi historia y desde cómo la veía. Qué interesante. Es bastante interesante el pensar que desde el punto de vista personal, uno tiene que sanar para poder ayudar a otro. Sí, claro. Empezó en mi historia. De hecho, empieza desde mi historia, empieza desde mis heridas, desde mis silencios, desde todo aquello que no sabía cómo nombrar, porque muy seguramente a ti, a mí nos pasó que no sabíamos nombrar esa emoción, pero que mi cuerpo sí la sentía, o que yo sí la sentía, o que en realidad las cosas no fluían de tal manera que mm, pues estaba buscando algo. Y en mi caso fue como esa desconexión de la vida que tuve. Oye, Nati, ¿y a ti ese darte cuenta lo hiciste muy joven? O sea, es decir, ¿te diste cuenta que tú querías empezar a sanar desde heridas de un punto en específico de tu vida o cosas que se fueron acumulando? Yo creo que yo desde muy joven fui una persona muy sensible, pero también, pues como te dije en el anterior episodio, yo fui siempre una persona de mucha escucha, muy sensitiva. Y ahí es cuando digo, bueno, si yo puedo aconsejar a otros, ¿y por qué no me puedo ver a mí misma? Entonces creo que yo estaba pasando por una época muy difícil de mi vida en la que tuve muchos cambios. Ya era psicóloga, ya era profesional, pero seguía buscando ese algo que me hacía falta. Entonces yo creo que fue en una búsqueda de buscar, de una respuesta como tal. Y la mía fue personal. ¿Y la tuya, Emily? Pues la mía también es personal, también fue una búsqueda, pero no tanto
de mi propia vida, sino para entender un poquito el proceso que yo estaba viviendo en mi entorno. O sea, no era precisamente por algo que detonara en mí, que yo necesitaba una respuesta específica de algo mío personal, sino de que estaba viviendo un familiar cercano a mí. Y al buscar esa respuesta, al entenderla, no hallaba en una manera, digamos, que científica, y entonces me apoyé mucho más en lo que es la parte de terapéutica, y ahí encontré yo mi parte de sanación, digámoslo de cierta manera, porque yo lo digo que es como una respuesta que me llenó el alma, más de lo que me podían dar la parte científica. Lo que pasa, bueno, yo siento que en algún momento, no sé cómo tú lo ves, pero eh, lo holístico empezó siendo eso, lo holístico, como algo muy misterioso, como, de hecho creo que todavía las personas, o sea, uno dice, vamos a hacer una constelación familiar, por ejemplo, y entonces las personas piensan que es misticismo mágico, o que tú como constelador o consteladora le vas a ir a arreglar la vida, y yo creo que es más profundo que eso. De hecho, hay cosas que nos basamos también como en la ciencia, porque yo, al ser Sí, profesional, me enfoqué mucho también en entenderlo un poco, porque a veces me tumbaba la cabeza. claro. Sí, es que yo creo que también ahora lo que es el proceso de el mundo como tal está siendo un poco más abierto a otras teorías o otras tendencias, por decirlo un nombre, o sea, porque no es solo la parte científica, sino también la emocional, la psicológica, y entonces el ámbito de la terapia holística abarca un poco más este aspecto, y no solo el tema de tomarte una medicina para sanar cierto dolor físico, sino que también existe el proceso de acompañamiento para sanar ese dolor. Bueno, sí, totalmente. Y no solo es un proceso de acompañamiento, porque la psicología existe desde hace mucho tiempo, pero Sí, totalmente. como seres humanos no estamos acostumbrados a decir, bueno, yo voy al psicólogo o yo quiero ir al psicólogo porque X, o sea, lo que queremos es ver cosas más inmediatas y mágicas. Y efectivamente, cuando tu doctor te da, no sé, un medicamento para la circulación, ese medicamento no funciona de un momento a otro y eso pasa en las constelaciones. Entonces, sin herramientas, sí, sin herramientas y creciendo sin saber, sin sentir, sin que nos digan, venga, esto lo que usted tiene es porque se está reprimiendo llorar o se está reprimiendo expresarse, pues eso también duele, porque no sabes qué hacer con lo que sientes, ¿verdad? Lo guardas, y ahora está muy, como muy común escuchar qué es lo que tu cuerpo, lo que tu mente calla o tu boca calla, tu Tu cuerpo. cuerpo lo expresa. Entonces, yo creo que viene de ahí. Y yo creo que a mí, en mi experiencia personal, me pasó eso, que yo no encontraba el rumbo. O sea, terminé mi carrera y al final seguía así, vacía, como que me faltaba un pedacito, un anexo, no sabía qué hacer. Adicional, fue como esa desconexión de que ya no quiero estar, de que ya no quiero seguir, que yo creo que a muchos nos pasa. Y ojo, con eso no estoy diciendo que se vuelvan consteladores o consteladoras. No. Cada quien con su vocación. Yo creo que ahí, pero también hay que agregarle un poquito más, que nosotros ahora sí somos una generación, o sea, nuestras últimas generaciones de tres, dos generaciones atrás, el tema de la psicología es un poco más fácil y no tan mal visto, porque era como más tabú anteriormente el decir, no, que si vas a un psicólogo, que yo no estoy loco porque yo no voy a ir a un psicólogo por estar loco, no sé qué, ese tipo de comentarios que de verdad no llenan, y por lo menos mis familiares, mis padres, no tuvieron esa posibilidad de dirigirse a ese acompañamiento psicológico o estas terapias holísticas que podemos nosotros ahora ofrecerle a
nuevas generaciones, porque es algo más nuevo, es algo más asequible ahora. Sí, yo creo que también nuestra generación está más abierta a volver al Sí, origen. Es que, digamos antes era que muy tabú, yo creo que eso era el tema de que antes no se podía hablar o era el hacerse el duro, el hacerse el fuerte, porque es que yo no puedo ser débil ante cuál situación y la gente se dejaba llevar y ahora no, ahora es como una manera de acompañarse de las dos formas. sí, y que no está mal. Por eso No, para nada. yo digo, no es un misticismo. Realmente nosotros somos, no es nosotros como personas, lo que nos rodea y todo está hecho de energía. Entonces, la energía sigue ahí con nosotros y hay siempre algo que necesita ser visto, reconocido o simplemente nombrado para que se mueva de una forma diferente. Yo, por ejemplo, intenté encajar en muchos aspectos, intentaba que me reconocieran o que me reconocieran que era lo correcto y que no era lo correcto, lo esperado, lo que parecía pues eh, seguro, ¿sí? Pero pues dentro de mí no, ahí había algo que no terminaba de sentirse bien. Y yo creo que en tu caso, tú nombraste que había un tema cercano, entonces había algo que no tampoco estaba del todo bien, ¿no? No, es que yo caigo en el tema de conseguir respuestas en el ámbito holístico porque mi mamá tiene una enfermedad y ya médicamente no había manera de cómo sacarla de ese proceso. Mi mamá es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, por supuesto, pero yo sentía que ella evolucionaba demasiado rápido y yo no encontraba el motivo por el cual, teniendo medicación y que los médicos que la acompañaban, su psiquiatra, su neurólogo, me decían que estaba bien medicada, se vio con diferentes médicos, como segundas opiniones, hasta terceras y cuartas opiniones, y mi mamá seguía en su proceso y yo decía, pero ¿por qué? Si médicamente está bien, porque avanza tanto su enfermedad, siendo tan joven. Y entonces, por eso es que yo me voy más al lado espiritual y encuentro respuestas en estas teorías que por lo menos a mí me sanan el corazoncito y el alma. Claro, yo creo que uno llega a esto por necesidad, desde la necesidad propia, desde mi yo personal. Y mi yo personal, por ejemplo, como te dije, fue la búsqueda, mis propias preguntas, dónde está mi verdadero camino. En mi historia personal, yo me deprimía de la nada. O sea, todo estaba bien, yo soy profesional, yo tenía un trabajo estable, yo tengo una familia, yo en la actualidad tengo una niña y yo me deprimía y habían días en que yo sé que a muchas personas que nos están escuchando no nos levantaban de la cama y uno decía, ¿por qué? ¿Y qué me está pasando? ¿Y qué es esto? Y, y ahí, o sea, ahí empieza, y entonces yo empiezo a explorar desde mi necesidad como Natalie, desde ese dolor, desde, pero si todo está bien, ¿por qué estoy triste? Si desde el querer entender, porque al final la depresión es una realidad y solo el que la vive, solo el que la siente, sabe qué es lo que te está pasando en el cuerpo y qué es lo que te está pasando. Y no solo es el hecho de cuestionarte, porque tú te cuestionas y sabes que tienes que levantarte, pero hay días en que no puedes levantarte. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a explorar desde todos estos espacios, desde la terapia, y encuentro las constelaciones familiares y, y hago una constelación familiar justamente para este tema. Y para serte sincera, eh, entré en duda, entré en pregunta, porque lo primero que tú ves ahí es como que si no conoces del tema, lo dudas y dices, todo este montón de gente está actuando. Eh, y luego de mucho tiempo de haberme hecho la constelación, me entero que mi bisabuela había muerto dando a luz
Y Mm, efectivamente las frases que me dijeron para reconocer esa pérdida, para eso que se estaba sintiendo, eh, y reconocer el dolor ajeno, porque es ajeno, porque mira, estoy hablando de una bisabuela, bueno, de que ella también tuvo un dolor, eh, ahí le puedo decir que mágicamente yo me conecté a mi vida, yo dejé de tener depresiones y yo dejé de buscar respuestas en lo que no habían respuestas. claro, no te correspondía a ti en ese momento buscar esas respuestas, ¿no? Sí, claro, porque es que poco a poco fui descubriendo algo que me encaminó como hacia la vida. Y yo creo que lo mismo te pasó a ti con Sí, tal diferente cual. experiencia, pero te pasó que encontraste como la respuesta a lo que buscabas y uno dice, ok, sí, tiene sentido, ¿cierto? Entonces Sí, ahí tal es cual. como que no solo es mente, que no solo somos historia y que somos cuerpo, emoción, energía y que también somos un sistema. Sí, tal cual. Para mí la experiencia de llegar a las constelaciones familiares fue muy bonita, aunque siempre tuve como ese impulso de investigar, de tener cierta conexión con lo holístico desde muy pequeña, como que lo dejaba a un lado y no, vamos a continuar por el camino del centro, digamos, hasta que de verdad la vida te lleva a buscar otra razón porque... Oye, no es fácil encontrarse en una situación así y que tú te sientas que estás haciendo todo lo posible, que los médicos están haciendo todo lo posible, que tu entorno está haciendo todo lo posible y que no hay reacción alguna a toda la medicación y tú dices, ¿por qué? Entonces, claro, al caer con las constelaciones familiares, empiezas a entender, a indagar un poquito más en tu historia familiar, en todo el proceso que se vivieron mis padres, mis abuelos y a respetar también a sus procesos y no querer ser más que nadie y entender desde mi posición de hija que sí, que es lo que corresponde. Y para mí ya entendí que es así, que tiene que ser. Sí, 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 efectivamente cuando yo conocí la terapia holística, lo sistémico, porque realmente más que una holística y que suena así todo misticismo, es como lo sistémico, ¿sí? Que todos pertenecemos a un sistema, ahí es cuando algo se ordena dentro de mí, se ordena dentro de los hogares o de las personas, y fue como por primera vez lo que entendí, lo que antes no podía darle palabras, darle ese significado que tiene. Entendí muchas, muchas, muchas decisiones, eh, muchos dolores, muchos bloqueos y, y que no empezaron conmigo misma, sino que también empezaron con otras personas, ¿sí? Entonces yo creo que hay historias que cargamos sin darnos cuenta. Hay lealtades invisibles que yo creo que sí las hay por amor a ti y patrones que se repiten sin querer, porque entonces, ¿cómo explicamos que siempre conseguimos el mismo tipo de hombre que nos engaña, por ejemplo? Sí, o como lo que hablábamos en el episodio anterior, que era el repetir una misma carrera varias generaciones. Es que estamos compensando algo. Es que algo ocurrió en nuestro sistema familiar y necesitamos tantas personas con la misma carrera. Sí, claro. Por ejemplo, a esas generaciones, si te has dado cuenta, Emilia, esas generaciones que todos son abogados o que todos son médicos. Médicos o, no sé, músicos. Yo por lo menos conozco muchos casos, tres, cuatro generaciones, solo músicos. Y yo, bueno, chévere, porque tienen sabor a la vida. Y les gustará, son Sí, exitosos, claro. se esfuerzan, no lo sabemos, pero o son plenos y felices así, no lo sabemos, ¿verdad? Sí, Quizás pero también quisieron le ser otra llenan la cosa. vida a los demás, también le llenan la Ah, vida a bueno, los demás. bueno, entonces, claro, pensando en llenar la vida de los demás y no la mía Pues propia, pero que eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Pero yo creo que, por ejemplo, los abogados, acordándome un poquito,
vienen a reparar, ¿no? A hacer Sí, reparación del sistema y vienen a pagar lo que no se pagó anteriormente. igual que los contadores o los administradores. Ok, También venimos como para sanar algunas deudas que quedaron por allí pendientes de otros familiares o vivencias que se ocurrieron bastante complejas en generaciones mucho más atrás. Y venimos los, aquí a compensarlo. ok, los chefs. Eh, Ay, sí, pues los chefs, no sé. sí, yo sí, yo sí, yo sí. Los chefs vienen es el gusto del alimento, a dar alimento y esa Ah, reparar claro. la escasez de alimento que tuvo. Entonces yo por el amor a lo que pasaron mis anteriores, me vuelvo el mejor chef del mundo, me sacrifico de esos chefs que dan la vida 7 por 24, 24/7 y dan alimento y felicidad a otros. ¿Ves? Todo aquí Sí, en esta vida tiene su razón de ser. sí, yo creo que lo importante es explorarlo, reconocerlo, que tenemos energía, energía emocional, eh, que cada uno puede ir integrando herramientas, eh, quizás la que más te resuene, no sé. Yo, por ejemplo, Emily, y creo que tú lo sabes, no solo soy consteladora, yo hice Reiki, eh, canalizaba los chakras o hacía movimiento de chakras, eh, me encanta hacer rituales, que fue en lo primero que me adentré. Mira todo lo que yo tuve que llegar para enamorarme de las constelaciones y decir, ok, me encantan las constelaciones y integrar lo sistémico a mis terapias. Sí. Entonces, yo creo que es el rumbo que tomes. Entonces, por eso como que culminamos el anterior diciendo, no está mal equivocarnos. A la final creo que tú sigues o no me acuerdo si sigues o seguiste un tema de tu profesión y lo alternas o lo alternabas con esto, no. Sí, yo continué mi carrera como tal, pero como digo, desde pequeña siempre me llamaba la atención el tema de lo holístico. Yo también tenía, digamos que búsquedas en diferentes áreas. eh, Manejaba que sí, tarot terapéutico no es mi fuerte, pero lo buscaba porque estaba buscando mi camino en este sendero de holístico, la respuesta rápida, que es el péndulo. También me incursioné en ese ámbito, es muy bonito y todo, pero creo que quien me gana el corazón y la mente son las constelaciones familiares. Sí, tenemos que hablar un poquito de las constelaciones familiares en algún momento, cómo nos ha Me ayudado. parece, pero yo creo que tendríamos que darle un capítulo especial solo a las constelaciones familiares. ¿Tú qué opinas? Sí, total, porque es que son, cómo se hace, ¿De dónde realmente son nacieron? mágicas, claro, realmente son mágicas, porque todo el mundo dice que las constelaciones familiares son mágicas. Yo he Ujú. escuchado a muchos pacientes que dicen, después de la constelación todo me cambió, entonces ellos piensan que es magia, pero no es magia. No es magia, pero es una vivencia que todo el mundo debería poder experimentar, a mi punto de vista. Sí, sí, claro, totalmente todos deberíamos estar muy anuentes a experimentar y a ver otra mirada, ¿sí? Entonces yo creo que hoy entiendo por qué me convertí en terapeuta. Yo hoy entiendo por qué me convertí en esa terapeuta como tradicional, porque al final yo soy terapeuta tradicional, pero también soy de otra ramita desprendida y primero tuve que ser yo. Yo fui paciente, yo fui Claro. para poder ver mi propia historia. Entonces, porque caminé mis sombras, porque sentí mis dolores, porque me dolieron mis procesos, me dolieron bastante y aprendí a mirar con amor lo que me dolía. Y eso no es fácil. Yo no les voy a decir que esto es fácil y que, ay, no, sí, no, pues la perfecta, no. Todavía tengo dolores, todavía me caigo como un ser humano, todavía me duele levantarme,
pero aprendí desde ahí a acompañarlos, a acompañar a otros. Claro, pero es que también no es el hecho de que llegues a sanar al 100%, sino a manejar lo que ocurre en el momento que se te detona algo. Creo que eso es lo más importante. Y En ra- entonces, sí, entonces es ahí donde tú dices, yo también entro aquí al mundo de las constelaciones y el tema holístico por un tema extra, pero cuando una vez te adentras en este mundo tan mágico, trabajas muchísimo en tu propia persona. Es que no puedes hacerlo de otra manera. Tienes que trabajar en ti para poder ayudar a otro. No hay otra opción. No, yo creo que también es muy importante mirar con amor nuestra historia, Ujú. para poder comprender la historia de otros, para poder sentarme en un espacio y constelar a alguien sin juzgarlo. Porque en mi experiencia, y yo sé que tú también lo haces, nosotras nos sentamos y muchas veces aparecen personas que han agredido mucho a otra, Ujú. que han hecho mucha transgresión a ese sistema, y cómo desde nuestra posición no podemos entrar a ese juzgamiento. Y no entramos es porque tenemos una historia, porque la intentamos sanar y porque intentamos mirar a ese otro desde otra mirada. Entonces, y ahí es cuando, yo creo que ahí realmente, Emily, es cuando empieza la sanación, cuando uno ya no está hablando desde la crítica y decir, ¡ay, mi vecina No hay hoy! juicio. Sí, o desde el juicio, o desde el dedo señalador, Mm. ¿cierto? Ese dedito que hace tú, y tú te has mirado, ¿qué es lo que te molesta a ti desde esa Aquí posición? hay un dicho popular, digamos, que tú señalas con un dedo, pero hay tres que te señalan a ti. Entonces, Total, no puedes señalar al otro cuando tienes cosas tú que sanar. es que sanar no significa, yo creo eso, es mirar al otro desde la otra mirada, desde su vivencia personal. Puede que al otro desde su vivencia personal, no sé, en un ejemplo ahí corto, eh, haya sido agredido por arrancar una flor y cuando ve a una persona arrancando una flor, pues se te lanza con todo a decirte, tú eres una desventurada. Pero no Y sabes por qué entonces, la otra persona también está arrancando la flor. O sea, claro, entonces, hay, ¿desde qué mirada lo estás viendo? Y ese es un ejemplo muy simple, ¿no? sí, Porque tenemos ejemplos muy fuertes, que no sé si vienen a este caso, pero en la realidad yo creo que yo me escuché a mí, escuché mi cuerpo, escuché mis emociones, y eso fue lo que hizo mirar, que yo me mirar hacia, hacia los demás, diferente. es que eso es como el principio del ser, ¿sabes? O sea, hay que mirarse uno para poder. Hay que mirarse uno desde adentro sin juicio también, porque a veces uno se autocritica mucho y se autoflagela demasiado. Y es entender que no debes meter tanto el dedito en la llaga, sino que, ok, ya sé que estás allí y vamos a ver cómo sacamos este proceso adelante, pero sin ese juicio y sin esa autocrítica tan fuerte. Claro, y voy a entrar y voy a hacer un gran paréntesis acá, y es que no solo es la autocrítica, es la vivencia del otro. Por ejemplo, puede haber habido un trauma muy grande o puede Mm. haber mucha violencia, entonces no lo conoces. Entonces, por eso hoy, si estás escuchando esto, si quizás tú dices, ay, qué casualidad, pues no, yo creo que las casualidades no hay, pero quizás también estás en ese punto donde dentro de ti estás intentando mirar o intentando decir por qué tengo estos padres, por qué tengo esta pareja, por qué me tocaron estos hijos a mí, y cuestionar y cambiar a la mala lo que tienes, pues yo hoy quiero decirte algo, y es que no tienes que tenerlo todo claro, y es que no tienes que saber exactamente hacia dónde vas. No, eso no es, eso es como la elección de la carrera, no es exactamente lo que tienes que hacer. Es solo necesitas dar ese primer paso y es mirarte a ti mismo,
Es que cuando empieces a elegirte, todo lo demás empieza a acomodarse. Cuando te mires y mires esa historia con amor, todo fluye de una manera diferente. Eso es muy lindo lo que dices. Y hay algo que omitiste, pero creo que no fue por maldad, sino que no se te vino a la cabeza, que hay algo muy importante, que también a veces repetimos patrones familiares y tenemos Sí. que también estar en ese criterio de que, ay, ¿por qué? No te pongas en juicio. Y si sientes que alguna de estas cosas que estamos mencionando las tienes, te llama la atención, pues déjanos aquí abajo un comentario y nosotras gustosamente te vamos a asesorar sobre las constelaciones familiares y las terapias holísticas. Y si no, escúchanos, compártenos y aprendemos juntos. Y pues es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Recuerda que no es lo que eliges por casualidad. Que tengan un día espectacular. Se les quiere un montón. Abrazos de luz para todas. Bye, bye, bye. Ya puedes sentir. Charlas que sanan, te vengo a ofrecer un espacio real para volver a ser